El temor de Dios da sabiduría, mis hermanos. En nuestro serie de estudios que estamos llevando acerca del temor de Dios, estamos viendo tantos beneficios, hermanos, que tenemos de tener el temor de Dios. Y en esta ocasión es el de la sabiduría. ¿Pero cómo? ¿Cómo el temor de Dios da sabiduría, mis hermanos? Bueno, eso lo vamos a entender ahora. Miren, hay un proverbio, hermanos, que me encontré, Proverbios 13:23, que dice: en el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por la falta de juicio. ¿Cómo ven? En el barbecho de los pobres hay mucho pan, o sea, hay bastante que hacer ahí, hermano. Sobre todo el potencial, ¿verdad?, que existe entre personas que aparentemente se creen pobres. Pero se pierde todo eso por falta de juicio, por falta de sabiduría, por falta de inteligencia. Entonces el temor de Jehová, hermanos, es para vida, es para darnos abundancia. Miren, el principio, Proverbios 9:10, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. El conocimiento de lo santo es inteligencia, dice esta versión. Entonces, si queremos tener sabiduría, el principio de ello, o sea, la base de eso es el temor de Dios. Si tienes temor de Dios, vas a tener sabiduría. Y conocer acerca de las cosas del Santísimo, dice nuestra versión, es inteligencia. ¿Cómo le hago, hermano, para ser sabio, para ser inteligente, para conocer el temor de Dios? Tenga temor de Dios, que este es el respeto, reverencia, adoración, admiración. Miren, ¿se acuerdan que hablamos de que el temor de Dios también es para alargar los días? Este pasaje lo dice ahora en nuestra versión. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Porque por mí se aumentarán tus días, y años de vida se te añadirán. ¿Ven cómo las dos cosas, las dos bendiciones que hemos visto van en este pasaje? Ahí se mencionan. Tanto añadir a nuestros días, como también tener inteligencia y sabiduría. Bueno, la raíz de los problemas, hermanos, casi la raíz de todos los problemas de la humanidad se encuentra en las decisiones equivocadas, en malas decisiones. Hemos tomado decisiones que no son sabias, decisiones fuera de la palabra de Dios, de acuerdo a nuestro pensamiento, a nuestro corazón. ¡Pum! Error. Y ahí empiezan los problemas. Todos los problemas empiezan con eso, con malas decisiones. Hasta decidir qué voy a comer. Fíjense nomás, eso nos causa problemas. Entonces, claro que todo tiene que ver con las decisiones. El libro de los Proverbios, hermanos, tiene el propósito de ayudarnos a tomar las decisiones correctas. Elegir el camino de Dios. Ese es el propósito de los proverbios. Caminando en la sabiduría de Dios, hermanos, es lo que debemos de buscar todos los días. Después de darle las primicias del día que cantábamos ahorita, enseguida vamos a buscar la voluntad de Dios. ¿Y cómo buscar la voluntad de Dios? Bueno, lo dice Proverbios 2:6, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Cómo ven? Aquí está, hermanos. ¿Dónde está la clave? Es el Señor el que da la sabiduría. Y de su boca, es decir, de su palabra, ahí está el conocimiento, la inteligencia. Usted, entre más estudie y conozca de la palabra de Dios, va a ser más inteligente, más sabio, va a conocer más cosas. Tenemos que hacer un alto. Si te crees sabio, comienza por temer a Dios. Si tú dices que eres sabio, vamos a ver cómo está tu temor de Dios, porque ese es el principio de la sabiduría. Proverbios 1, del 2 al 7, nos habla acerca de para qué sirve la sabiduría. Personifica a la sabiduría aquí y dice, para entender sabiduría y doctrina. Primero. Segundo, para conocer razones prudentes. Hay tanta falta de juicio, hermanos, de sentido común. Es más, con decirles que esta guerra que se está anunciando ahorita en el Medio Oriente no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Pues no sé, el caso es que hay guerra. No sabemos ni qué se están peleando. Pues falta de sentido común.
Bueno, hay muchos intereses también ahí económicos. Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. ¿Qué tal, hermanos? Los proverbios. ¿Ya leyó el libro de proverbios? ¿Ya lo empezó a leer, a meditar en él? Bueno, para dar sagacidad a los simples. Fíjense. A los simples, o sea, personas que son simples, o sea, en cuanto no tienen ningún deseo de seguir más adelante o de conocer más, a ellos les da sagacidad, no astucia, sagacidad. Para dar a los jóvenes inteligencia y cordura. Ay, cómo hace falta eso. Ahora que se crean animales, imagínense nomás, ¿hasta qué grado ha llegado la juventud? Bueno, es para dar a los jóvenes inteligencia y cordura. Es decir, que se serenen, que se den cuerdos, para que el sabio aumente el saber y el entendido adquiera consejo. Ok, ya eres sabio, o estás usando de la sabiduría de Dios, aumenta el saber. Avanzas. Y al entendido se le da el consejo de cómo hacer las cosas. Y para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Queremos entender, hermanos, la palabra de Dios, hay que tener la sabiduría de Dios, palabras de sabios. Muy bien, el principio de la sabiduría, hermanos, o el fundamento de la sabiduría, ¿cuál es? Dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El ejemplo lo tenemos muy claro con la esposa de Potifar, ¿verdad? Que le dice a José, acuéstate conmigo. ¿Qué le dice José? No, yo tengo temor de Dios. ¿Y el temor de Dios qué significa? Temer entristecerlo. ¿Cómo crees que yo voy a cometer este acto pecando contra Dios? Fue lo primero que le dijo José. ¿Cómo voy a hacer esto y pecar contra Dios? Entonces, él tenía temor de entristecer a Dios por un acto así. Segundo, respetarlo y respetar su voluntad, tomando todas nuestras decisiones considerando su palabra. José había sido creado en el temor de Dios. Entonces su padre Jacob, los patriarcas, pues claro que les habían enseñado el camino de Dios. Entonces aquí tenemos, hermanos, cómo él tiene por delante el temor de Dios, que significa respetar la voluntad de Dios, amarlo y obedecerlo, amarlo de todo corazón y obedecer su palabra. Ese es el principio, ese es el temor de Dios, hermano, es lo que significa. Además, ser consciente de su presencia personal en todo momento y lugar. La mujer de Potifar les dio libre a todos los criados, ¿sí? El día libre. Váyanse todos, porque ya tenía su plan, ¿verdad? Y ella pensando que nadie la veía, pues no iba a haber problema. Pero José, hermano, dice, ¿cómo crees? Si Dios nos está viendo, en este momento Dios me está viendo. En todo momento y en todo lugar está Dios, hermanos. Entonces, ¿de quién nos queremos esconder? Qué tremendo, hermanos. Este es el principio. Para esto, hermanos, pues hay que educar con sabiduría. Proverbios 1:8 dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Fíjense, instrucción y dirección. La instrucción del padre, la dirección de la madre. Porque la madre pues es la que está más en contacto ahí con los hijos, ¿verdad? Porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Bueno, queremos adornarnos, bueno, ahí está el adorno, la instrucción. Hermanos, la responsabilidad de los padres en la educación de sus hijos es una tarea sagrada, porque es una educación para la eternidad. Lo están educando no solamente para esta vida, sino para la que viene, que es la mejor. La vida que viene es la verdadera, es la vida eterna. ¿Aquí cuánto vamos a estar? ¿70, 80 años? ¿90? Bueno, yo voy a estar 120, ¿verdad? Pero ustedes. Bueno, ¿cómo le hacemos? Es muy poquito, comparado a la eternidad, es un instante.
Hay que enseñarnos, educarnos, hermanos, de nuestros hijos para esta vida y para la venidera, porque la venidera es la eterna. Bueno, el tiempo que pasemos, hermanos, con nuestros hijos va a ser de mucho más valor que el tiempo que pasamos en el negocio, en el trabajo, en las ocupaciones que tenemos. La educación es más importante que las riquezas materiales. ¿Usted qué le va a heredar a sus hijos? Usted le puede heredar dos cosas. Usted le puede dejar a sus hijos ya cuando se muere dos cosas. Una herencia o un legado. Una herencia, pues usted le deja la casa y que después se andan peleando ahí por ella, ¿verdad? Pero en fin, le deja a usted sus posesiones que se hacen polvo. Y las tumban o las venden y se acabó. Todo lo que usted batalló por aquella casa, no, ahí se acabó todo. Una herencia. O le puede dejar un legado. Que un legado, hermanos, pues ese sí es para siempre. Bueno, la educación es más importante, hermano, que las riquezas materiales. El llamado de la sabiduría. Miren, aquí tenemos nosotros en Proverbios 1, 22 al 23, en esta versión Dios habla hoy, me gustó, como dice, ¿hasta cuándo amaréis la inexperiencia? ¿Hallaréis placer en vuestras burlas y despreciaréis el saber? Digan, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? El no saber qué hacer, la inexperiencia, las burlas, el hacer mofa de todo, ¿verdad? Chiste de todo, y despreciar el saber. Prestad atención a mis correcciones, dice Dios. Bueno, aquí no hay más que dos sopas, como lo decimos. El que no escucha su llamado, Proverbios 1, 28 al 32, ¿qué dice? Bueno, en primer lugar, me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. El que desprecie el llamado de Dios, aunque lo busque, no lo encuentra. Y también comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. O sea, hay gente ya, hermanos, que cuando no quiere atender el llamado de la sabiduría de Dios, andan contando cualquier necedad. Necedades que uno dice, ¿cómo es posible que la gente esté portando de esta forma? Porque ya hastían sus propios consejos. Ya es más, ya se hacen burla. Bueno, por otro lado está el que escucha el llamado de la sabiduría. ¿Qué dice ahí el 1.33? Y habitará confiadamente y vivirá tranquilo y sin temor del mal. El que atiende, hermanos, a la sabiduría de Dios, entonces habitará confiadamente. Es decir, sin ningún problema. Vivirá tranquilo, sin temor del mal. Porque, hermanos, dijo el Señor Jesucristo, no temáis a los que matan el cuerpo. El alma no la pueden tocar. Sí. ¿Qué es lo peor que nos pueden hacer? Pues que nos maten. Ay, sí, feo, ¿verdad? Pero es lo peor que pueden hacer. Pero eso para nosotros, hermanos, pues sabemos que es ganancia, ¿verdad? Nadie se engañe a sí mismo, hermanos. Si alguno entre vosotros, estoy leyendo 1 Corintios 3:18, si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. ¿Ven? Entonces, hermanos, como que aquí el apóstol Pablo está en contra de la sabiduría o que no, está hablando del que se cree ser sabio en este mundo. En realidad, hágase ignorante para poder llegar a ser sabio. Muchos pretenden ser sabios, hermanos, por el hecho de tener mucho conocimiento, ¿verdad? Ya tienen licenciatura, ¿qué sigue? La maestría y doctorado, ¿verdad? Y de hasta varios doctorados, ajá. Mucho conocimiento, pero son personas que no tienen ni ética ni moral. Es más, sin amor al prójimo, al menos a Dios. Entonces, ¿de qué le sirve tanto conocimiento? Entonces, aguas, hay una diferencia, ¿verdad?, entre lo que es conocimiento y lo que es sabiduría. Son dos cosas diferentes. ¿Qué es el conocimiento? Pues es saber, ¿verdad? Es reconocer, es entender, es darse cuenta. Indica tener datos, información de lo que quiero conocer. Es mucha información, toda la información, todos los datos ahí, acumular información, datos, es que la información te da poder.
Pues sí, ¿y luego? ¿En qué cambia tu persona? En cambio, hermanos, la sabiduría, aplicar bien lo que uno sabe. Ok, lo que tú conoces, ahora aplícalo a lo que haces para un buen vivir. Significa pensar correctamente, hermano. Sabiduría es tomar decisiones que glorifiquen a Dios, que identifiquen a otros y nos lleven a crecer como personas, como humanidad. Ok, el conocimiento, no digamos que es malo, no, es bueno tener conocimiento. Pero es más importante, hermanos, saber qué hacer con ese conocimiento, cómo aplicarlo, sobre todo para la ayuda de los demás. Lo que conozco lo debo poner en práctica diariamente. Ahí está. Conocer y practicar. Necesito sabiduría para aplicar lo que conozco en mi vida. Necesito sabiduría, no nada más tener mucho conocimiento. El conocimiento envanece. El amor es el que edifica, lo dice Pablo. Entonces, ¿qué tenemos, hermanos? Dice el Santiago, ¿quién es sabio entre nosotros? Santiago 3, 13 al 14. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre, fíjense, o sea, demuéstrelo, aplíquelo por la buena conducta sus obras, en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. O sea, no me vengas a decir que tú eres sabio cuando en realidad tienes celos amargos y contención en tu corazón. ¿Qué quiere decir celos amargos? Pues aquello que haces, no te gusta que el otro le vaya bien. Contención es que peleas, que luego tratas de sacarle cosas para hacerle sentir mal. Entonces, no te jactes. ¿Qué es sabia mansedumbre? El tener mucho conocimiento, hermanos, no hace sabio a nadie. El que es sabio y entendido tendrá una conducta congruente con lo que dice que sabe, sin celos ni rivalidades. Te da gusto que el otro se le vaya bien. ¡Qué bueno! Es más, le ayudas para que le vaya mejor. Y no estás ahí con que no, pues, ¿por qué él tanto y yo nada? No, esos celos amargos, esa raíz de amargura nos va a hacer que al ir al infierno, a condenarte por eso. Bueno, entonces, mis hermanos, Deuteronomio, desde el pueblo de Israel, hermanos, antiguo, ¿verdad? No el de ahora, ahora es una cosa fatal. El pueblo de Dios de la antigüedad, allá con Moisés, ¿qué dijo ahí en Deuteronomio 4:6 acerca de los mandamientos? Guardadlos, pues, y ponedlos por obra. No significa nada más conócelos y ya no. Sí, conócelos, atesóralos, pero ponlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. ¿Cómo la gente se va a dar cuenta, hermanos, que usted es cristiano? Cuando usted el conocimiento que tiene de Dios lo pone en práctica. Ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Es lo que van a decir la gente. Eso es lo que Dios quería del antiguo Israel, hermanos. Un pueblo santo. Por eso Él quería que subieran al monte Sinaí. No. Se aterrorizaron cuando vieron el poder de Dios. No, dijeron, no nos va a pasar algo malo. ¿Cómo? Ve tú, Moisés, y luego nos platicas qué te dijo. No, ahí fue donde el pueblo de plano. Fíjense, cuando regresó Moisés, ¿qué les encontró haciendo? Adorando un becerro de oro. En la idolatría. Cuando el pueblo de Dios, hermanos, es sabio y entendido, es un poderoso testimonio para el mundo. Cuando el cristiano demuestra su sabiduría y su conocimiento de Dios en su conducta, en su forma de hablar, en su forma de tratar a las personas, en su corazón amoroso y generoso para dar, para bendecir, ahí es cuando hay buen testimonio, hermanos. No en el que tanto sabe. Yo me sé los libros de la Biblia, el Yahvé y el derecho. Sí, luego. Y sigue siendo egoísta. Y sigue siendo celoso o celosa. Bueno. Entonces, mis hermanos, hay que tener en cuenta que hay dos tipos de sabidurías en este mundo. Dos clases de sabiduría.
Ya lo vimos en alguna ocasión esto. La primera es Santiago 3:15 al 16. Dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, o sea, la sabiduría del mundo, sino terrenal, animal y diabólica. Fíjense cómo describe Santiago la sabiduría del mundo. Terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Fíjense otra vez, donde hay celos amargos, donde hay celos y contención, celos y pelea. Hay gente que siempre está peleando por todo. Vean. Ahí hay perturbación. Bueno, si la persona que dice ser sabia provoca peleas, o sea, disputas y tiene celos de otros, su sabiduría no viene de lo alto. Es impulsada por los demonios, por eso es diabólica. Es Satanás el que está ahí dando, dile, peleale. Bueno, el fruto de esto, ¿cuál es la consecuencia de esos sabios? Pues contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, no lo se nota, ¿verdad? A malas palabras, sí. Murmuraciones, hablando mal de la gente, soberbias, desórdenes. Imagínense qué vida es esa. Pues así viven muchos, en estas características. ¿Por qué? Porque ellos tienen, el único conocimiento que tienen es el que obtienen del mundo. Hasta dichos tenemos del mundo para eso. Pero la sabiduría que es de lo alto, la sabiduría que viene de Dios, hermanos, es primeramente, fíjense, pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbres, o sea, sin dudas, ni hipocresías, o sea, de apariencias. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Cómo es la sabiduría que viene de Dios? Pues es distinta a la terrenal, ¿verdad? Totalmente. Tiene una conducta pura, pacífica, amable, benigna, misericordiosa, llena de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresías. Esa es la conducta de las personas que tienen la sabiduría de Dios. Empieza ahora, desde hoy, pidiéndole a Dios sabiduría de lo alto. No la sabiduría del mundo. La sabiduría de lo alto. Viviendo de acuerdo a esa sabiduría, poniendo en práctica sus preceptos, sus mandamientos, hermano, las instrucciones que Dios nos da. Empieza a leer Proverbios ya, hermano. En Proverbios. Para entender la sabiduría. Tener conocimiento, inteligencia. Ese es lo que Dios dice. Pero muchos hermanos están buscando ¿qué? La sabiduría del mundo. Fíjense. La sabiduría humana. ¡Qué tremendo! Cuando necesites decir sobre un asunto, pues habla con alguien que te ayude a ver las cosas desde el punto de vista de la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? No de acuerdo a tradiciones o costumbres mundanas. Tú tienes que tomar una decisión sobre algo. ¿Y qué haces? Bueno, muchos van con ¿cómo se llamaba? Una bruja que, bueno, ya no me acuerdo ni para qué citarla. Ahí van, la más Laura, ¿no? ¿O quién era? Bueno, ya esas tapas ya no se conocen. A que nos lean la mano, nos eche el café o qué, ya ni sé, hermano, pero, o la bola de cristal ahí para ver qué es lo que te dice, que te lea el futuro. Otros, a ver qué dice mi horóscopo. A ver qué dice ahí, cómo me va a ir ahora. Válgame Dios. ¿Sabes lo que estás haciendo con eso? Estás llamando a los demonios. Santiago le llama a la sabiduría humana terrenal, animal, diabólica. No puedes tú confiar en esas cosas, en la sabiduría humana, hermano. O en el consejo, ¿verdad? Muchos que estudian para darle consejos a la gente y no se los aplican ellos mismos. Dice 1 Corintios 3:19 que la sabiduría de este mundo es locura para Dios. El hombre ha valorado lo que no tiene ningún valor. El hombre le da valor a lo que no tiene nada, hermano. El hombre corre tras lo que es necedad para Dios. El hombre corre tras lo que no trajo a este mundo y que no se llevará de aquí.
Fíjense nada más. El hombre siempre está tratando de acumular aquello que no trajo a este mundo. ¿Qué trajimos a este mundo? Nada. ¿Qué nos vamos a llevar a ese mundo? Nada. Entonces, fíjense lo que en nuestra versión de este pasaje, 1 Corintios 6:19, porque para Dios la sabiduría de este mundo es insensatez, pues escrito está, Él atrapa a los sabios en sus propias trampas. Él atrapa a los sabios en sus propias trampas. O sea, se contradicen. Ellos mismos caen en sus trampas. Miren, un ejemplo. La lógica de los ateos. ¿Sí? Vamos a poner este ejemplo así. Aquí tenemos lo que es la inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? Pues algo que fue diseñado inteligentemente, ¿verdad? Algo que fue programado, y ahorita el IA es lo máximo, ¿sí? Cualquier cosa que quieren saber, el IA. O sea, la inteligencia artificial para que les diga qué hay que hacer en la vida. Imagínense nada más, la inteligencia artificial. Por otro lado, pues tenemos el maravilloso cuerpo humano. Tremendo. ¿Y qué dicen los sabios acerca de esto? Que esto, pues, fue producto de la casualidad. Que esto nació solo. Que hubo una explosión hace muchos millones de años y que se fue formando la Tierra y que la vida, y que no explican de dónde salió la explosión o qué explotó, ¿verdad? Y los seres invertebrados que se fueron haciendo vertebrados, y ya después se volvieron changuitos y después se volvieron humanos. O sea, a ver. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Qué sentido tiene eso, hermano? Conocemos millones de changuitos que andan por ahí y millones de personas que habemos acá. ¿Dónde están los millones de personas que estuvo en el intermedio? ¿Por qué? ¿O por qué ya no se cambian los changuitos a humanos? O sea, hermanos, hay una cosa tremenda de contradicción. Los atrapa Dios en sus propias trampas. Cuidado, hermanos, cuando le demos más valor a esto, ¿eh? Porque dijo Einstein, un científico muy famoso, temo el día en que la tecnología sobrepase nuestra humanidad. El mundo solo tendrá una generación de idiotas. Así lo dijo Einstein. ¿Y qué vemos ahorita, hermanos? Todo mundo. Hay gente que hasta se cae, los atropellan, se topan con los postes, porque no pueden estar sin el aparato. ¡Qué tremendo, man! Ahí está, una generación de idiotas. Eso es. ¿De dónde viene la sabiduría entonces? Bueno, Efesios 1:17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Fíjense, hermanos, ¿qué podemos tener de Dios, el Padre? Bueno, primero, sabiduría, revelación y conocimiento. ¿Qué tal? ¿Qué tal con esto? La sabiduría, pues, es la perspectiva de Dios en un asunto. O sea, es el punto de vista de Dios en cualquier cosa que nosotros querramos hacer. Cualquiera. Así tenga que ver con nuestro dinero, con nuestro trabajo, con la educación, con nuestros hijos, con nuestro matrimonio, con nuestro cuerpo, con lo que quiera, hermanos. Todo lo que es, lo que tenga que ver con nosotros, de acuerdo a la palabra de Dios, ese es el punto de vista de Dios, hermanos. Esa es la sabiduría. Un entendimiento espiritual, hermanos, para pensar y decidir espiritualmente. Tener el origen, hermano, de la mente de Dios, que es su palabra, para nosotros, y así tomar las decisiones correctas, no incorrectas. ¿Qué tenemos? Si vemos las cosas como Dios las ve, con esa perspectiva divina, pues nos va a ayudar a comprender la raíz de nuestros problemas. Ahí no necesitas hacer una cita con un psicólogo que está peor que tú. No, tienes que oírte a la palabra de Dios, a la mente de Dios, para saber cuál es la raíz de tu problema. Y saber qué hacer para llevar a cabo una vida feliz, una vida victoriosa, una vida que valga la pena, con propósito. Pero estamos buscando a humanos
o la humana sabiduría para que te diga cómo resolver tus problemas. Tienes que venir a la fuente de vida. Debemos pensar correctamente, hermanos. La Biblia dice en Proverbios 23:7, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? O sea, en su interior, tal es él. Bien, o sea, ¿cuál es tu pensamiento? Cuando es tu corazón, así es como eres realmente. ¿Qué es lo que hay que cambiar? Ese corazón, una renovación en la mente, por el Espíritu Santo. Ahí está la clave de todo el problema. El problema está en ti, adentro, en tu pensamiento, en tu corazón. No, lo que necesitas no es un buen psicólogo, lo que necesitas es un cambio de corazón, un cambio de mentalidad. No, pero eso no es posible, hermanos. Todavía no se ha inventado el hacer el lavado del cerebro para cambiar, resetear, pues si no es una máquina. Eso te llevó años aprender esa maldad. Bueno, ahora con la ayuda del Espíritu Santo, te vas la palabra de vida, que es agua limpia, es agua pura, va a empezar a fluir de ti y se va a ir yendo, poco a poco. ¿Sí? Lo que pensamos, hermanos, determina lo que hacemos y lo que sentimos también. ¿Sí? Si aceptamos pensamientos erróneos, pues estos darán como resultado, pues acciones erróneas y sentimientos erróneos. Miren, para entenderlo mejor, ¿de dónde vienen los pensamientos erróneos? Dice 1 Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, y ahí otra vez, la sabiduría mundana, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Sí? Y el mundo pasa y sus deseos, dice la palabra. Entonces, pensamientos erróneos llevan a acciones erróneas y a sentimientos erróneos. Ahí está la cadenita. Todo comienza en qué estás pensando, porque eso te va a hacer llevar a hacer las cosas erróneas. Y el último a terminar en tu corazón, pues en tinieblas, entenebrecido. Los pensamientos erróneos que vienen de la sabiduría del mundo, como son diversiones, placeres, contentamiento, ¿verdad? En cuanto a querer tener tantas cosas de este mundo, te llevan a acciones erróneas. El aceptar la sabiduría del mundo lleva a pensamientos erróneos, acciones erróneas y sentimientos erróneos. Ahí está. ¿Por qué tu corazón está tan saturado, no sientes en tu corazón? A veces, es más, ¿dónde terminan las gentes? A veces en esos corazones, hermanos, ya no hay ni ganas de vivir. O sea, termina hasta con el deseo de vivir. Y es cuando las personas terminan suicidándose, mejor, porque ya no le encontraron sentido. Cuando todo comenzó en pensamientos del mundo que le dieron cabida en su cabeza. Así es. Dios quiere que seamos sabios, hermanos. Vamos a cambiar esto. Dice Efesios 5:15, mirad pues con diligencia, o sea, con cuidado, con sabiduría, con esmero, cómo andéis, o sea, cómo vives, no como necios, sino como sabios. ¿Qué tal, hermanos, si la sabiduría de Dios es la que viene a nuestros pensamientos? ¿Qué tal si usted está pensando siempre en lo que Dios está describiendo para nuestras vidas en la palabra de Él, la palabra viva y eficaz? Bueno, entonces van a cambiar nuestras acciones y por lo tanto van a cambiar nuestros sentimientos. ¿Se fijan? Todo está en la renovación de tu mente y eso es posible gracias al Espíritu Santo que habita en nosotros. Entonces, morir a la sabiduría terrenal para adquirir la sabiduría celestial. Miren, así lo dijo el apóstol Pablo, Hechos 22:3. Vean ustedes las cartas de presentación de Pablo. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, que era el maestro más famoso de aquel entonces, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Alguien que realmente, hermano, estaba entregado, pero pues obviamente a la ley de Moisés. El perfil de Saulo lo dice en Filipenses 3 del 4 al 6, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si ustedes creen que tienen algo de qué gloriarse, yo también. Dice, yo más.
circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, o sea, lo más tradicional que había. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. O sea, era celoso de Dios, ¿verdad? Perseguía a la iglesia porque él pensaba que la iglesia era un movimiento que se había creado por ahí y había que sofocarlo. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Caramba, hermanos, con estas credenciales, pues podemos decir, qué tremendo el apóstol Pablo. Bueno, pero dice 7 y 8 de Filipenses 3, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, dice, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Aquí tradujeron esta palabra pues muy decentemente, ¿verdad? Le puso como por basura. Pero en realidad la palabra original pues se refiere a excremento. Así. O sea, nada. Para ganar a Cristo. Todas estas cosas que vimos aquí, mis hermanos, en cuanto a lo que era el perfil de Saulo, que podemos decir que era uno de los grandes, miren en lo que se convirtió. Entonces, hermanos, ¿qué hay que hacer con todo lo que el mundo nos ofrece? Con todo lo que aparentemente es valioso, el éxito mundano. Basura. Vámonos, no sirve. ¿Así? ¿Para qué? Dice el 9 y al 11. Y ser hallado en él, o sea, en Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, para nada, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Dice el apóstol Pablo, todo aquello lo tengo por basura para poder parecerme más a Cristo. Para ser como Él. O sea, mi meta es conocerlo a Él, la fe y la justicia que es de Dios. Y también para padecer en sus padecimientos, participar en sus padecimientos. Si uno de los apóstoles que más sufrió fue el apóstol Pablo, yo creo que después de Cristo fue el que más sufrió en carne propia lo que es la persecución. Fue él. Y el Señor se lo dijo. Se lo dijo a Ananías cuando fue a encontrarlo en Damasco, a Saulo, ¿se acuerdan? Que se quedó ciego cuando venía en camino. Dijo, yo le mostraré lo que debe padecer por mi nombre. Él persiguió a la iglesia. Él mató cristianos, él los encerró, todo. Yo le voy a enseñar lo que tiene que padecer. Ay, Señor, pero es más, y todavía un aguijón en la carne, para que no se envanezca sobremanera. Y Pablo lo aceptó con gusto. Dijo, sí, Señor. Cuando le pidió 3 veces que le quitara el aguijón, el Señor le dijo, bástate mi gracia. Mi gracia es más que eso. Dijo, sí, Señor. Lo aceptó. Pero claro, o sea, el Señor lo había llevado al tercer cielo. Entonces, para que no se enaltezca sobremanera, ¿verdad? Porque alguno con una experiencia de esas, olvídese. Yo hubiera andando dando seminarios, conferencias, y hubiera escrito un libro, y todo lo que hacen para ganar dinero. Y para el apóstol Pablo no. Quiero padecer como él, llegando a ser semejante inclusive a su muerte, hasta que me puedan crucificar. Parece que lo degollaron más bien. Pero si en alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos, esto, hermanos, es lo que el apóstol Pablo tenía bien claro. Que la muerte no era más que un paso, porque lo que venía era la resurrección. Entonces, mis hermanos, la sabiduría de este mundo y la sabiduría de Dios no conviven en absoluto, ¿sí?
por aquello que querramos mezclar, ¿sí? Ok, muchos dicen, no, es que sí, hay que entenderlo, la ciencia, lo científico, y vamos a empatarlo con lo que es la palabra de Dios para acomodarlo ahí. Y dicen que la creación no fueron 6 días, fueron 6 millones de años, 6,000 millones de años. O sea, ¿cómo? Sí, porque lógicamente no se puede ver que la tierra haya dado fruto en un solo día, todo lo que dio. Pues estamos hablando de Dios, que es todopoderoso, y su palabra que dice que fueron 6 días. La tarde y la mañana, ahí lo dice 1, 2, 3, 4, y el sexto creó al hombre. Entonces, no se pueden, hermanos, coordinar. Por lo tanto, es necesario desechar todo tipo de sabiduría humana. Llámese filosofía, religión, la pseudociencia, por medio de la cual se pretende conocer a Dios, a fin de poder tener acceso, hermanos, a la sabiduría de Dios. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es desaprender. ¿Sí? Vámonos. Como el apóstol Pablo, tenerlo por basura. Los sabios de ese siglo, hermanos, dicen que la Biblia es demasiado antigua para ser relevante. No, ya es muy antigua la Biblia, o sea, ya no está de moda. El ateo John Loftus escribió, fíjense, lo que dijo la Biblia: enfrentémoslo. La Biblia y la gente que la produjo fueron bárbaros y supersticiosos. Era gente sin cultura. Así que la Biblia es irrelevante para la gente científicamente culta. Aquellos que sí tenemos cultura, aquellos que sí conocemos de las cosas de este mundo y todo, la Biblia es irrelevante, porque fue escrita por gente, pues un pastor de ovejas, como David, imagínense, o Pedro, que, bueno, todo Pablo pues sí tenía sus, pero los demás. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría, hermanos, es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Qué terrible, hermano. Cuando usted empieza a despreciar lo que la Biblia de Dios dice. Cuando empiece a pisotear los mandamientos de Dios. Usted pondría la Biblia en el suelo y la pisotearía y... No, hermano, ¿cómo cree? Y no que adoremos el libro, no, el libro es un libro, nada más, hojas y tinta. Nos estamos refiriendo a lo que contiene, la palabra de Dios. El respeto que merece el libro por lo que es, por lo que contiene en realidad. ¿Haría eso usted? Pues no, hermano, ¿cómo cree? No. Pues lo está haciendo. Cuando lo ignora. Cuando usted se ocupa en otras cosas, menos en abrir la Biblia. Cuando su mentalidad, sus pensamientos están en todo y hasta en lo que no. Pero la Biblia, ni sus luces. Lo está haciendo. Véalo desde ese punto de vista. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Cómo hacernos ignorantes entonces, hermanos? Aceptando la sabiduría de Dios. Mire, 1 Corintios, voy a leer algunos versículos, 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. A ver, díganle en cualquier sociedad, en cualquier cultura, antigua o presente, díganle ustedes que su rey, que su promotor, su iniciador de ese reino, lo mataron y lo crucificaron de esa manera. Pues ¿de qué manera? ¿Cómo un reino y su reino lo matan, lo crucifican y se burlan de él? Pues como que no, como que no va con la ciencia, no va con la sabiduría del mundo. Bueno, por eso, hermanos, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. No tiene sentido. Pero a los que se salvan, o sea, nosotros, es poder de Dios, hermanos. Miren, 1 Corintios 1:21, el mundo no conoce a Dios mediante la sabiduría. Mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ya que todos estos sabios, aparentemente, ¿verdad? Sócrates, Platón, Aristóteles y todos los sabios, no conocieron a Dios. Y eran grandes sabios, inteligentes. ¿Y qué sabían de Dios?
Lo tenían como una estatua ahí que era Zeus y no sé qué. Bueno, entonces a Dios, ¿saben qué le agradó? Salvar a los creyentes por la locura de la predicación. O sea, cuando estamos diciendo, niégate a ti mismo, y que el mundo dice, ámate a ti mismo. ¿Sí? Tú lo puedes, tú eres el campeón, tú eres el centro del universo, prácticamente. Pues no, hay que desechar eso. Eso hay que quitarlo. Vamos a aceptar la locura de la predicación. El 1.25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Si hubiera alguna insensatez de Dios, que no lo hay, vamos a decir, lo más pequeño que pueda haber de Dios, es más sabio que la sabiduría del hombre. Y 1 Corintios 2, del 5 al 7, dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Aguas, hermanos, cuando empezamos nosotros a querer fundar nuestra fe o nuestra confianza en la sabiduría de los hombres. ¿Qué te dijo el doctor? ¿Qué dijeron los análisis? Y luego, ¿qué vas a hacer? Tienes que hacerle caso. ¿No? Afortunadamente encontramos un médico por ahí que dijo, mire, yo de las medicinas, yo ni receto medicamentos, ¿eh? O sea, de mí no van a obtener medicamento alguno. Yo le voy a decir más bien a usted cómo puede ir recuperando su verticalidad, ¿verdad? Por lo del mareo ese. Ya, caramba, y yo qué extraño, ¿verdad? Un médico que no receta medicinas. O sea, muy poco, ¿verdad? Sí es necesario alguna cosa, pero él no está en eso. O sea, no está en la sabiduría de los hombres, hermanos. Le hemos pedido a Dios de su sabiduría para entender las cosas. El apóstol Pablo, al fin, a su aguijón en la carne, él entendió por qué era y para qué. Para que no se envanezca. Bueno, ¿y qué tal si ese problema de salud es precisamente para eso? En el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Claro que hay sabiduría de Dios, sí, pero los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo. Hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. Lo que nosotros hablamos desde aquí, mis hermanos, es sabiduría oculta. Sabiduría en misterio. O sea, esto no se encuentra en las escuelas, en las clases públicas o en los mercados, no. Es algo que solamente la persona que realmente decide, quiere conocerlo. 2:12 al 13, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Ahí está la clave. ¿Se acuerdan de las dos clases de sabiduría? La que es terrenal y la que es divina, la cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hay que entender, hermanos, que nosotros ya vivimos en el reino de Dios, en el reino espiritual de Dios. Y las cosas tenemos que entenderlas y acomodar lo espiritual a lo espiritual. ¿Y qué hacemos, hermanos, con la vida terrenal, el trabajo y todo lo que tenemos que hacer nosotros aquí? Ya no hay que ir a trabajar entonces, ya no hay que ir a la escuela. Porque ahora hay que entender más bien la sabiduría de Dios. No, tiene que ir a la escuela y ser el mejor estudiante. Tiene que ir a trabajar y ser el mejor trabajador. Tiene que estar en su casa o si está en su casa y ser la mejor esposa. Tiene que proveer y ser el esposo y ser el mejor hijo y todo el mejor. Porque eso glorifica a Dios. ¿Ven? O sea, lo terrenal, ahora nosotros lo aplicamos, pero a lo espiritual. No es para nosotros, es para Él. ¿Dónde encontramos la sabiduría? Job nos dice la respuesta. Job 28, 12 al 15. Mas ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? A ver, dígame, hermano, ¿dónde está? Para ir. No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. O sea, no es cosa terrenal. El abismo dice, o sea, las profundidades del mar, no está en mí. Y el mar dijo, ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será a peso de plata.
O sea, no la puedes comprar. La verdad, no es algo material. ¿Que dónde va a estar la sabiduría? Entonces, bueno, dice el versículo 28, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y apartarse del mal, la inteligencia. ¿Quieres ser inteligente, mi hermano? Pues apártese del mal. No anda haciendo las cosas que hace el mundo. ¿Quiere tener sabiduría? Tenga temor de Dios. Aquí está la clave. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. O sea, en su palabra viva y eficaz. ¿Qué dice 2 Timoteo 3:16? Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura. ¿Para qué? Y es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué pasaje, hermanos? Ahí está descrito lo que es la palabra de Dios. ¿Cuál es el origen de la palabra? Dios. ¿Cuál es la aplicación? ¿En dónde vamos a aplicar esto? En enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. ¿Cuál es el propósito? Pues va a ser el hombre perfecto y enteramente preparado. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? Para toda buena obra. Ahí está. ¿Y usted aquí ni la lee, hermano? Y nosotros que estamos ocupados en tantas cosas, que no nos acordamos, a ver, ¿qué me dice Dios? Qué tremendo, hermano. Estamos leyendo las cartas del apóstol Pablo, pero de una forma completa. O sea, ya no así por texto, ¿verdad? Porque luego a veces agarramos un texto, ¿no? Toda la carta, ¿sí? Y es una cosa maravillosa, porque ves el panorama completo de lo que el apóstol está diciendo. Pablo y Pedro y Juan, ahí está. Una cosa maravillosa. Es útil, o sea, ¿para qué se aplica? Ahí está. Para que seas perfecto y enteramente preparado para las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces termino, mis hermanos, aprendiendo a vivir sabiamente. Proverbios 3 del 5 al 8. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos sus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Será cierto este texto, hermanos? Pues es palabra de Dios. Proverbios, ahí está, Proverbios. Hoy le hemos dado Proverbios. Y hemos sacado solo unos cuantos pasajes así. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Fíjate, hasta en eso te va a ayudar para estar sano. Sí, al apartarte del mal. ¿Qué es? Pues sí, dejar de beber lo que el mundo bebe, dejar de fumar, dejar las drogas, dejar todo lo que es mundanalidad, ¿no? Lo que es la avaricia, los celos amargos, todo lo que afecta, todo eso te afecta físicamente. Bueno, teme a Dios y apártate del mal y verás cómo hasta tu cuerpo te lo va a agradecer también. ¿Sí? Bueno, mis hermanos, espero que esto nos haya ayudado para entender la sabiduría de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios, el temor de Jehová. Ahí está la clave. Dios los bendiga, mis hermanos.